Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majalis del día de hoy, martes 9 de abril de 2014, correspondiente al 9 de Jumada segundo de 1435. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar, inshallah, un tema que seguramente es de su interés, y no es un tema, son varios subtemas, pero tiene que ver con nuestra día a día, tiene que ver con nuestro trato con los demás, y muchas veces creemos, por desgracia, con la cultura predominante de que cada uno a lo suyo y que no le importen los demás, ni le importa, ni le tienen que importar. Vamos a hablar de una serie de derechos que son deberes, derechos de los demás nuestros y también deberes nuestros para con los demás. Y para hablar del tema, acompaño a los hermanos y compañeros, a Mohamed Said Aleris. Assalamu alaikum, Mohamed. Bienvenido. Y también a Tawfiq Shaddad El-Harraq. Assalamu alaikum, Tawfiq. Bienvenido. Y el tema, como les he dicho, es el siguiente. Derechos y deberes cotidianos. Tienen que ver con nuestro día a día y veremos realmente algunos de los modales, algunas de las buenas actitudes, si son solo eso o tenemos que tenerles más consideración y más importancia. Y ustedes también pueden participar y decirnos qué cosas echan más en falta de estos derechos y también cuáles les gustan más. Pueden hacerlo llamándonos al 911 73 02 51. 911 73 02 51. Y si llaman desde fuera de España, pongan el prefijo 0034. Y también lo pueden hacer a través del correo electrónico, escribiéndonos a majalis@cordobainternacional.com. También lo pueden hacer a través de Facebook, facebook.com/majaliscórdoba, y también a través de los mensajes SMS, escribiendo CTV espacio más mensaje y enviarlo al 25588, 25588. Bueno, vamos a empezar por estos derechos, o estábamos hablando antes, Ali Calatayud y un servidor, si llamarlos pequeños derechos o grandes, pero están ahí, son derechos. Y digamos, la pregunta sería, cuando hablamos de estos derechos, ¿de qué estamos hablando exactamente? En nombre de Allah, el clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre sus nobles compañeros y su noble familia hasta el día de juicio final. Amén. Hablar del tema de los derechos es como la praxis o la parte práctica de aquel que ya tenemos más o menos teorizados. Somos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, pues tenemos a Allah como nuestro, digamos, soberano, uno y único, y venimos también del mismo origen, que es nuestro padre Adam y nuestra madre Eva. En este caso, pues como somos ya las referencias que tenemos de cierta igualdad por tener el mismo Dios y también tenemos el mismo origen, para vivir en un bienestar en esta vida, dunya mundana, pues tenemos lo que podemos llamar derechos y deberes. Estos derechos pues nos van a garantizar este bienestar en esta vida, teniendo también en cuenta pues la recompensa en la otra vida. Este paralelismo es muy importante en la vida del creyente musulmán porque da sentido a nuestra vida. Ya pasamos de un estado solamente animal social de Aristóteles a un ser humano siervo de Allah subhanahu wa ta'ala haciendo derechos. La palabra en árabe es huquq. Es interesante recalcar o subrayar que haq en árabe pues casi lo podemos entender en sus tres dimensiones. No solamente digamos el término latino o español, derecho, haq en árabe, yo hablo el haq, estoy diciendo la verdad. Tengo un haq, que es derecho, y también adoro al haq, Allah subhanahu wa ta'ala. Uno de los nombres hermosos es al-haq o la verdad. Entonces, estas tres dimensiones podemos contestar a tu pregunta. Esto de los derechos, ¿qué nos referimos? Pues una dimensión más o menos, adoro a Allah subhanahu wa ta'ala, estos derechos de origen divino, pues también tengo derechos y deberes
así siempre hablamos de derechos y nos olvidamos de los deberes. Y esto con, digamos, nuestra sociología, convivimos como, digamos, en una sociedad. Y, por supuesto, estos derechos deben ser conformes con la realidad. Y esto quizás lo podemos desarrollar más tarde. Inshallah, en la cultura de nuestro mundo moderno, ¿no? Que es sobre todo con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los diferentes pactos, los derechos de la mujer, de los trabajadores, del niño, etcétera, etcétera, siempre ligamos y vinculamos los derechos a un ente que es el Estado, ¿no? Es decir, de los ciudadanos a un Estado. Y esto nos ha llevado no solo a marginar los deberes, incluso para con el Estado, ¿no? Solo exigimos derechos, sino inclusive lo peor todavía es que hemos olvidado que también tenemos deberes y derechos entre las mismas personas y no siempre en referencia al Estado, a un ente, digamos, público como sería el Estado o el gobierno. En este caso, el ser humano en el Islam es un actor, ¿no? Tiene que estar activo y tiene que responder, al igual que tiene que responder un Estado, un gobierno, la persona también sobre sus deberes, sus derechos tiene que responder. Eso es lo que destaca la filosofía de los derechos en el Islam. Primero, darle esa dimensión que engloba todas las facetas de la vida humana. El musulmán, toda su vida, es dedicada a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, toda la vida, todas las facetas de la vida humana, la vida cotidiana, la vida familiar, las relaciones de amistad, las relaciones interprofesionales, las relaciones internacionales, las relaciones comerciales, políticas, etcétera, todo lo engloba esa base de la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, que es el objetivo principal de nuestra existencia. Ciertamente no he creado a los genios y a los seres humanos, sino para que me adoren. Y en esa adoración hay varios bloques. Hay una relación horizontal con nuestros semejantes, y luego hay una relación vertical con Allah subhanahu wa ta'ala. Hay una creencia y una práctica, y en esa práctica también forma parte importante el trato a los demás. Y también el tema de los derechos o las obligaciones. En el Islam hay obligaciones comunes y hay obligaciones individuales, que lo que se denomina en el fiqh el furud al-kifaya y el furud al-ainiyya, ¿no? Una obligación personal. Eso convierte la práctica diaria, la práctica cotidiana, en una responsabilidad. Debemos de controlar a Allah subhanahu wa ta'ala, debemos de observar a Allah subhanahu wa ta'ala, debemos de tener a Allah subhanahu wa ta'ala presente en nuestra conducta, no solamente en lo que nos atañe a nivel de la práctica ritual, como pasa en las otras ideologías y las otras confesiones, sino todos los aspectos de nuestra vida. Si tenemos presente esta filosofía y presente ese deber religioso y moral que nos implica nuestra confesión, el trato pasa a ser pues, una responsabilidad entre los individuos y entre las comunidades. Y aparte, uno de los objetivos que nos menciona el Sagrado Corán de la creación de los seres humanos, os hemos creado de un varón y una hembra y hemos hecho de vosotros tribus y pueblos para que os conozcáis. Ese conocimiento mutuo, esa convivencia, ese entendimiento, esa cercanía, ese acercamiento no sería posible si no está basado sobre unos límites, y esos límites son los derechos y son los deberes, como bien ha mencionado el hermano Tawfiq. Esa es la filosofía del Islam, que convierte el trato cotidiano en una adoración y en una responsabilidad constante. ¿Cómo me debo comportar con los demás? ¿Qué es lo que debo hacer aquí? ¿Qué trato le debo dar a estas personas? ¿Cuál es el deber individual de cara a la persona y de cara incluso a toda la sociedad y de cara al gobierno, ¿no? Me ha encantado porque has utilizado mucho la palabra o el verbo deber, debo. Cuando decimos debo, significa que es el derecho de los demás. Debo hacer esto porque los demás tienen derecho a que yo actuara de esta manera y no de otra. ¿Cuáles serían, digamos, esos derechos cotidianos que tienen los demás sobre nosotros en nuestro día a día? Luego iremos detallando un poquito, la medida de lo posible, lo que permita el tiempo, un poquito de cada derecho. Pero si destacarías, ¿cuáles serían, digamos, los más importantes? Pero enumerar son casi infinitos derechos y deberes. Yo creo que el auténtico hadith de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, narrado por el Bukhari Muslim, según el noble compadre Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él. Además es un hadith que compartimos con los hermanos judíos y cristianos. Y, por supuesto, además, culturas y religiones. Y ahora, más o menos, casi es un imperativo moral y ético, el que ya todos sabemos de memoria, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Pues uno de nosotros no será
pues plenamente musulmán o creyente hasta que ama para su hermano, su prójimo, lo que ama para su mismo. Esto lo hemos encontrado en los 10 mandamientos, en la Biblia, sea el Antiguo o el Nuevo Testamento. Y también nuestros sabios, sobre todo de Usul Fiqh, de los fundamentos de la jurisprudencia, cuando hablan de los textos, pues tiene doble significado, doble sentido. Algo que ya es dicho, el mantuq, y algo que es comprensivo, conceptual. El hadith habla de amar para tu hermano, para tu prójimo, lo que amas para tú mismo. No ha dicho la otra frase conceptual que entendemos, pero también es deber entender lo que está incluida, que es odiar a tu prójimo, a tu hermano, lo que odias para tú mismo. Pues si vamos a detallar qué es lo que amas para ti y qué es lo que odias, todo eso lo podemos quizás bloquear como derechos y deberes. ¿Qué podemos destacar? Pues en los libros, por ejemplo, de nuestros sabios, sobre todo en libros del fiqh, de la jurisprudencia, hablan de ahkamul jiwar y turuqat, la jurisprudencia de la vecindad y del camino. Y ahí tenemos el famoso hadith de Abu Sa'id al-Khudri, también pues el mensajero de Allah, Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, nos recomienda pues varios derechos, aparte de si estamos en el camino, si estamos lo que podemos llamar hoy vía pública, que quizás siempre salimos que los musulmanes cuando salen las mezquitas molestamos porque los demás pueden estar en la vía pública, menos los musulmanes no pueden estar en vía pública. Y también pues el derecho estando uno como una persona individual y también teniendo su papel en la sociedad. Y de ahí pues como individuo o como miembro de una sociedad, yo lo llamaría en términos más o menos actuales participación ciudadana. Cuando dices, vamos a abrir un paréntesis que no lo entendí bien y seguramente la gente en sus casas tampoco. Cuando dices que los musulmanes salen de las mezquitas, molestan, pero la gente ocupa la vía pública y no es ningún problema. ¿A qué te refieres en concreto? Pues en Cataluña, pues seguramente mucha gente sabe que hay más de 70 oratorios o mezquitas se han cerrado por orden municipal del ayuntamiento. ¿Y qué era el motivo, digamos? No estamos hablando de un motivo jurídico y mucho menos legal, que los musulmanes cuando salen de sus salas, de sus oraciones, pues se quedan para saludar, para hablar, que es una vía pública. Hay una ley que prohíbe estar en la vía pública. Yo conozco, tengo amigos filipinos, tengo amigos sudamericanos y los domingos después de una misa pues hacen lo mismo. Ocupan o están saludando, hablando con sus amigos y no, siempre, muchas veces ni siquiera ante un templo, ¿no? Muchas veces ante un bar o partido o yo qué sé, una discoteca y la gente pues sale a fumar y ocupan... Estar por estar, digamos, siempre con la condición de no molestar a los demás. Exacto. Nuestro mensajero Muhammad en el hadith del camino, los derechos del camino, era esto, pues no molestar. Aparte en el otro hadith de Abu Huraira, pues quien cree en Allah y el día del juicio final, pues que no dañe y no moleste a su vecino. Y esto es primordial. Así que es una denuncia de tu parte por estas prácticas, ¿no? En contra valorando de la excusa, ¿no? No la molestar, excusa. es derecho también del otro vecino. ¿Qué derechos destacarías como titulares y luego vamos a ir desgranando uno a uno? En la misma línea, ¿no? Hablando de ese concepto de que el objetivo principal de los seres humanos es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, esa adoración no sería posible si no hay las condiciones para llevarla a cabo. Entonces hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que nos marca esas líneas generales y nos dice y que presenta, digamos, es la carta de presentación de los musulmanes. Al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. El musulmán es aquella persona que los demás están a salvo de su opresión, de su transgresión, en la palabra, digamos, y en los hechos. La palabra Islam, sabemos que uno de los significados etimológicos de la palabra en árabe es salam, ¿no? La paz. Y esa paz no sería posible si no, digamos, aportamos las bases y las condiciones para que sea posible. Todo lo que forja esa paz de los demás y nuestra paz a nivel de tener seguridad, tener intimidad, tener derechos propios, que los demás no sobrepasen los límites contigo, que no entren en tu vida, que no te opriman, que no te agredan, etc.
Esa es la base del trato del Islam. No afectar a los demás, no incordiar a los demás, no molestar a los demás en todos los aspectos. Aspecto verbal, aspecto de trato, aspecto de acción, aspecto de incluso a veces de pensamiento. Esa es la base fundamental. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan participar, 911 73 02 51, 911 73 02 51, como lo ven aquí, no, al revés, bueno, aquí, a la derecha. Así que el primer derecho, el más fundamental, entiendo que por lo menos, como dice el hadith mismo, por lo menos, si no eres una buena persona, por lo menos no seas mala, no seas mala persona. Entonces, lo primero es no dañar, no perjudicar, no molestar a los demás. Vamos a ir de uno en uno, por ejemplo, y me vais diciendo si es un derecho, por qué y si no lo es también. Pues, por ejemplo, nos has hablado de la vecindad, ¿no? ¿Cuáles son los derechos del vecino? Pues la base es el buen trato en general. Teniendo al vecino, pues el Islam habla de varios tipos de vecinidad. Un vecino, pues parentesco, un vecino de pariente. El Corán también habla de dos tipos de vecinos, vecino pariente y no pariente. Un vecino, pues musulmán. Un vecino normal, digamos, no compartimos... El musulmán no es normal. No, digamos en el sentido de la religión. Sí, sí. No es una broma. Es una broma tópica. Es un extraterrestre. En este sentido, pues teníamos nuestra hermandad en la humanidad. Allah subhanahu nos crió de un, como ha dicho la Ali, el hermano Muhammad Sa'id, o gente os hemos criado de un padre, que es Adam, y nuestra madre Eva, y nos ha hecho tribus y pueblos para que nos conozcamos entre nosotros. Pues este vecino, pues el derecho es el buen trato en general, todo lo que engloba esta palabra, el buen trato, y menos pues dañarle o molestarle. Hasta el hadith de Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con los dos, decía que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insistía sobre los derechos del vecino hasta que hemos pensado que iba a tener del vecino, hasta que insistía en los derechos, el buen trato del vecino, hasta que hemos llegado a pensar que le va a dar parte de la herencia. Y ahí pues donde podemos quizás ver la importancia del vecino en Islam. Tenemos con nosotros a Manuel de Aranjuez. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Díganos. Pues verá, en una ocasión llamé a otro programa de consultas islámicas, el hermano Gisán lo presentaba, y era una duda respecto a una ley ya que creía haber leído y efectivamente la he conseguido reconocer. El hermano Muhammad me indicó que la ley ya que podría ser estaba en esta sura y era tal ley, fui a consultarlo, fue muy nutritiva para una persona como yo leer esas leyes y vamos, en cuanto pueda el tiempo y las obligaciones, pues el Corán por mi parte será leído entero como cualquier libro básico que debe leerse cualquier persona antes que estar en publicidad. Y entonces, viendo el contenido que hoy tienen en el programa y yo que he conseguido reconocer esas leyes que en su momento me quería haber leído y no lo tenía seguro, por fin las he localizado. Y estaban en la Sura 5, la Sura Al-Maeda, sí, y eran la 47 y la 48. Y si podéis mencionarlas, tanto en árabe para los árabes que estén en el programa o de habla árabe. ¿Pero qué dicen esos versículos? Pues mira, lo leo porque es que además, claro, lo suyo es tenerlo en pantalla. Y ya llamé en otra ocasión de que podría recomendar pues, una versión interactiva por internet para leerlo porque tenía el temor de que la traducción de un día para otro la cambiaran. De acuerdo. Y digo, a ver si es que por eso han cambiado la traducción, la versión interactiva, y por eso no la encontraba. Pero por fin las encontré y se las leo. Juraría que son las 47 o las 48, si no sería cambiar un número arriba y abajo. De acuerdo. Empieza la 47... sí, la 47 o 48 o 49, la verdad. Bueno, le sigo, que si no les quito tiempo, perdón. E hicimos que te descendiera el libro con la verdad como confirmación de lo que había en el libro. Y para preservarlo, así pues, juzga entre ellos según lo que Alá ha hecho descender. Y no sigas sus deseos en contra de la verdad que te ha venido. A cada uno de vosotros le hemos asignado un camino y método propios. Si Alá hubiera querido, habría hecho de vosotros una única comunidad. Sin embargo, lo ha hecho así para poneros a prueba en lo que os ha dado y competid en las buenas acciones. Todos habéis de volver a Alá, que os hará saber la verdad de aquello sobre lo que no estabais de acuerdo. Y eso, pues, cuando volví a leerlo, pues digo, vamos, viendo lo que es el programa de hoy, Derecho y Deber y demás,
y sabiendo que me habían intentado ustedes ayudar en una duda que tenía, yo por fin la he resuelto. Y esa era la ley que en su momento llamé al programa para decir, juraría que he leído esto o algo parecido a esto, que referiría a las lenguas, a las patrias, los idiomas... De acuerdo. Un Manuel, ¿y la pregunta es? La pregunta es, pues en parte era, pues eso, ponerme en contacto con ustedes, decirles que gracias por su trabajo. Vale, de acuerdo. Para mí, desde luego, me es bastante nutritivo, ya le digo, y nada, que sigáis así, que muchísimas gracias. Pues y muchas gracias, Manuel, muchas gracias. Cuando puedo, y así, a ver si que sigo viéndoles y lo que puedan comentar al respecto, atento estoy de ustedes. Muchas gracias, Manuel, Aranjuez. Muchas gracias. Un abrazo Gracias. y gracias. Gracias. Bueno, ha encontrado el versículo que habla de, digamos, de la bendición de Dios, de que haya diversidad, ¿no? De lo importante que haya diversidad y que cada uno... بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم. Hablando del vecino, últimamente, por desgracia, ¿no? Podemos estar viviendo de puerta con la puerta del vecino y nunca intercambiar ni una mínima conversación, ¿no? Como mucho, como un buenos días, como un hola, ¿no? ¿Eso es sano o no es sano? Lamentablemente hoy en día digamos, el egoísmo que impregna nuestra vida cotidiana y cada uno lucha por lo suyo y esa distancia incluso en los hogares. Nosotros nos hemos criado, digamos, en unos ambientes populares donde las casas eran muy cercanas, donde las puertas, digamos, se quedaban abiertas durante todo el día, no se cerraba la puerta de la casa. Y cada vecino se implicaba y se preocupaba por el estado de los otros. Éramos una familia, las madres de nuestros vecinos eran nuestras madres, nosotros éramos hijos para esos vecinos, pero hoy en día el ritmo de la vida tampoco le podemos exigir más a la gente. Hoy en día la gente llega a casa para descansar, necesita esa paz y ese retiro, ¿no?, espiritual del ruido y del ritmo frenético de nuestra vida, y cada uno vive lo suyo. Y muchas veces la gente, no porque sea, digamos, encerrada ni que no tenga la cortesía suficiente de relacionarse con los demás, muchas veces por temor a molestar se ha optado por no tener esa cordialidad y ese tacto y ese trato. Ahora el decir buenos días o el preguntar al vecino se toma hoy en día como una molestia o intrometerse, ¿no?, en los asuntos personales, y hay muchas personas que optan por respetar esa intimidad y no adentrarse, ¿no?, en la vida de cada uno, que cada cual tiene suficiente con lo suyo, aunque es contradictorio a la esencia de las enseñanzas islámicas. El Islam nos llama a preocuparnos por nuestros vecinos, a compartir con ellos, a tener en consideración su situación económica, a preocuparse si han comido, si no, compartir con ellos la parte de nuestras pertenencias. O si llegabas a preparar la cena y te das cuenta que te faltan condimentos o te falta la sal, pues siempre está el vecino o la vecina, pues llamas. Eso ya se ha perdido. No, este es digamos, ¿se daban estas relaciones humanas entre vecinos, porque éramos, además de pueblecitos, de pequeñas ciudades, éramos comunidades, mientras que ahora, con la era industrial, somos sociedades compuestas de individuos y no de comunidades o de familias? Es fruto de los valores que emanan ahora en la sociedad, más que por pueblo o ciudad, pero por los valores que ahora que mandan. Son valores tan materialistas, individualismo puro y duro. Y esto es el fruto, estas son las consecuencias. Hay un paradigma sociológico distinto, estamos en la sociedad del individuo, de la tecnología, del interés propio. Al contrario, pues valores desde nuestra religión islámica que queremos aportar a esta sociedad. Pues Abu Darda, noble compañero, nos cuenta que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues aconsejaba o recomendaba a los nobles compañeros, cuando pues sacrifican un animal, que hagan más caldo así para ofrecerle a los vecinos. Y es un gesto más. Hoy quizás Caritas u otros bancos de alimentos lo han aprendido, están cumpliendo quizás un hadith de nuestro amado querido mensajero Muhammad, que incluso más que los propios musulmanes. Incluso regalar, el profeta aconsejaba regalar algo a los vecinos, porque el regalo en sí mismo trae pues la amistad. Y de esto quizás nos puede hacer tener una sociedad más coherente y más solidaria. Pero también a mí yo quería criticar dos cosas.
sobre todo los ciudadanos musulmanes, en el ejemplo español, ¿por qué están ausentes en las asociaciones de vecinos? No encontramos, digamos, afiliados. Y siempre, vuelvo al problema anterior, cuando pues, los ciudadanos musulmanes decidan pues, garantizar o ejercer su derecho garantizado por la Constitución, que es la libertad de culto, abrir una mezquita, un oratorio, se encuentran con la oposición feroz de los vecinos. Todos somos vecinos, pero no sé, hay vecinos y vecinos, que nosotros no somos vecinos o qué. Y cuando la asociación de vecinos hace su reunión normal o extraordinaria, pues para votar A favor sí o en contra. o no, fuera los moros o no queremos mezquita en el barrio, ¿quién va a votar? Que no están. Y además tú, viviendo en el barrio, mayoría pues son, digamos, ciudadanos de origen musulmán. Y yo creo que esto hay que también hacer Que un reflexionar. llamamiento. Tampoco, yo entiendo de las palabras del hermano Tawfiq, y para aquellas personas que no conocen nuestra realidad, como que es una situación generalizada. El tema de rechazo de los vecinos a ciertas mezquitas en ciertos pueblos, podemos hablar de casos puntuales, ¿no? Sí. Igual, efectivamente, está concentrado más en Cataluña que en otros sitios, pero hablando de aquí de Madrid, por ejemplo, no conocemos episodios, digamos, parecidos, salvo, por ejemplo, el caso de Alcalá de Henares, que afortunadamente acabó a favor de la mezquita. Tampoco creemos Voy a que romper yo una lanza a favor de Cataluña, porque donde más mezquitas hay es en Cataluña, con todo el respeto del mundo, así que No, el tema es no, más- tampoco hay que, No, no hay que digamos, concretarlo, tener ahí, no, acusar a punto Cataluña. geográfico. El tema era la participación ciudadana. De acuerdo. La idea es que los musulmanes participen donde estén, en todas las áreas, y también si son trabajadores que se afilien a los sindicatos. Ambas, Es decir, todos, si son padres, tienen hijos en los colegios. Asociación de vecinos, porque esa es la podemos vida cívica. garantizar estos valores, el vecino, sobre todo no musulmán. Y aparte tenemos servicios, infraestructuras en estas entidades de asociación de vecinos. De acuerdo, nos quedamos con una buena imagen de Cataluña y nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más derechos como la sonrisa. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del Majalis de hoy. Y bueno, os vamos a seguir hablando de más derechos y ustedes también pueden hablar, como les he dicho al principio, de estos derechos, comentarlos y si echan en falta algunos más que otros o si ven que la cuestión es que, alhamdulillah, el nivel general de los ciudadanos, de nuestros vecinos, digamos, responde positivamente a estos derechos. Y pueden hacerlo llamándonos al 911 7302 51, 911 7302 51. Bueno, vamos a hablar ahora de otro de los derechos, es el saludo, el derecho al saludo o el deber de saludar, ¿no? Mohamed. sí, uno de los derechos o una de las obligaciones de los musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dio la orden de expandir, digamos, el saludo. Afshu salama bainakum. Hay que expandir ese saludo que en sí representa esa paz que representa el Islam y que pretende establecer el Islam en las sociedades y a nivel individual. Todos los propósitos de la legislación islámica velan por la seguridad, la paz interior, la paz exterior del individuo y de toda la comunidad. Y ese saludo simboliza esa paz. Al estar presente con nosotros siempre, assalamu alaikum, a la hora de entrar, a la hora de salir, a la hora de cruzar, a la hora de pasar delante de un grupo, eso, digamos, fomenta esa cultura de paz, fomenta esa cultura de entendimiento y de cordialidad y cortesía. Y eso debe de estar siempre presente con nosotros. Lamentablemente se está perdiendo, pero sigue, alhamdulillah, en unos entornos. Si no es el saludo, no, digamos, islámico, que sea el saludarse, ¿no? El buenos días, el buenas tardes, hola, ¿qué tal? Eso es una buena señal de un buen carácter, de una cordialidad, de una cortesía y de un buen fondo que, digamos, transmite esa paz que uno pretende establecer en su entorno social. Además hay un hadith del profeta que nos dice saluda a quien conozcas y a quien no conozcas. Es algo como para que la gente se tenga confianza, ¿no? Para expandir ese sentimiento de seguridad, de paz entre todos.
Y es interesante porque fue uno de los primeros, digamos, mandamientos proféticos después de su inmigración de Mecca al Medina. Era eso de afshu salam, at'imu ta'am, sallu an-nas wiyam, pues saludaros y dar de comer a los necesitados y rezar por las noches. Yo agradezco al hermano Mohammed pues el tema este y más lo que tú has recalcado, porque corre pues una mala interpretación de un hadith entre los hermanos de no saludar a los cristianos. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واضطرهم إلى أضيق الطريق. Pues solamente coge la primera parte y los hermanos no aplican la segunda parte. No hay que comenzar o iniciar tú mismo el saludo a los no musulmanes. En este caso mucha gente pues puerta enfrente de la puerta y sale por la mañana ni hola ni buenos días. Y le preguntas por qué no, estoy haciendo la sunna. ¿De quién? De Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque nos dijo no hay que empezar a los judíos o los cristianos con el saludo. ¿El hadith es auténtico? Sí, es auténtico, pero la interpretación, la explicación del hadith, los hermanos pues no la han entendido. El hadith ha sido relatario en un contexto de guerra, en la batalla del Ahzab y después con Banu Qurayda, porque esta versión del Imam al-Bukhari la podemos encontrar en su segundo libro, Al-Adab al-Mufrad, donde dice, mañana si vamos a Banu Qurayda, la tabda'uhum bisalam. Si mañana nos vamos a dirigir a Banu Qurayda, después de la batalla del Ahzab, de los aliados, pues... Banu Qurayda habían roto el pacto y la habían traicionado el Estado de Medina. Entonces, se ha roto el pacto y se han aliado contra el profeta Muhammad en la batalla de los aliados. Entonces, si vamos a castigarlos en este contexto bélico, ¿qué se supone? ¿Lo vamos a abrazar y saludar y todo esto? Claro que no lo vamos a empezar. Este es el contexto del hadith, hay que entenderlo en este contexto. Al contrario, nos consta desde nobles compañeros, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, saludaban a los no musulmanes con el saludo del Islam, no solamente con el saludo cultural de la sociedad de la época. Assalamu alaikum. Y le preguntaron, oye, no son musulmanes. Dijo, ¿quién le hace falta la paz? Todo el mundo. Todo el mundo. Y de ahí yo quería solamente en este punto para que sea claro. Por cierto, yo anoche coincidí con un capítulo de Los Simpsons, con perdón, que era muy chulo, ¿no? Bart Simpson aprendiendo a decir salam alaikum a su amigo musulmán Bashir, ¿no? Que acaba de venir. Con el Obama también ya. Se ha Simplemente dicho, sí. digamos, una anécdota jurídica, ¿no? El tema de pronunciar el saludo tiene una implicación, ¿no?, jurídica de no agredir a los demás. Yo cuando es una declaración de seguridad, de una declaración de paz al otro, cuando le digo assalamu alaikum, no puedo hacer nada que le dañe, no puedo oprimirle, no puedo maltratarle, no puedo dirigirle una palabra necia ni fuera de contexto. A la hora de declarar el saludo es como una declaración de paz que muchas veces se ha convertido en un símbolo, no en una mera expresión, una frase, pero implica unos hechos jurídicos. Yo cuando le declaro a una persona la paz, no le puedo dañar, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Exacto. Tenemos una pregunta por SMS que nos llega desde Ceuta, nos dice, ¿se puede retirar el saludo a un vecino por sus reiterados malos tratos? El tema del saludo es tan importante, no solamente en su aspecto social, pero también, como ha dicho el hermano Mohammed al principio, es ibadah, es culto en sí mismo. Allah se llama salam. Y aparte, cuando declaramos assalamu alaikum, Allah nos recompensa con 10 hasanat. Assalamu alaikum wa rahmatullah, 20. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, 30. Declarar el saludo es recomendable. Contestar el saludo es obligatorio. Y teniendo el contexto de la pregunta, si alguien, pues por un problema u otro, hay que buscar pues las vías de quizás de resolver y solucionar el tema. Quizás el castigo de una manera u otra, no saludarle, es ya el último que podemos quizás pensar. Y siempre el Islam en un margen de 3 días, no más de 3 días. ¿Se pasan 3 días? Pues hay que, pues por lo menos el derecho del saludo, lo que la filosofía islámica es derecho de Allah. No es un derecho mío, tuyo, lo podemos tener o no. Pues hay que saludarle. Hay un vecino que me está molestando todos los días, una persona insultante, falto de moral y de ética y de buena vecindad. Y a pesar de hablar con él no me hace caso, ¿le puedo seguir diciendo salam alaikum? Es lo mínimo, tampoco el Islam aquí te obliga a que tengas intimidad y a que tengas, digamos, un trato más especial, ni que sea tu amigo. Pero a la hora, si el retirarle el saludo va a acarrear, digamos, una consecuencia positiva de que esa persona va a reflexionar, puede que sea una medida, ¿no? Una medida que eso es que le va a disuadir a que no siga en esa mala conducta. Pero si va a empeorar las cosas
y retirarle el saludo va a conllevar a que esa persona insista en esa mala práctica y pasar a algo más, porque ya entramos en una enemistad y entramos en una lucha y entramos ya, digamos, en un conflicto vecinal, eso no es recomendable. Y luego tenemos obligaciones ante Allah subhanahu wa ta'ala. Ese trato a los demás es una ibada y ese trato implica tolerar a los demás y aceptar a los demás tal y como son. El trato, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dice: "Alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khayrun min alladhi yukhalitu an-nas wa la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum." Aquella persona que convive con la gente, que se entremezcla en la sociedad en la cual vive y aguanta y tolera y acepta, digamos, los contratiempos y los infortunios y el maltrato de los demás, es mucho mejor que aquella persona que se retira, que vive su vida y evita cualquier problema. El desafío está en aceptar esas malas conductas, en tolerarlas y en dar un trato totalmente contradictorio. A cualquiera que nos trate mal le devolvemos el maltrato con un maltrato, pues no tiene ningún sentido lo que estamos hablando hoy en día. Una de las peores cosas que le pueden pasar a uno es tener un mal vecino, eso desde luego es así. Así que le animamos al hermano o a la hermana que, digamos, tome medidas en el sentido de intentar solucionar ese problema, como por lo menos declarar un armisticio, ¿no? Una paz, aunque sea solo para decir la miseria. Otro de los derechos que y además una adoración cultural a Allah subhanahu wa ta'ala importantísima, y además es buena incluso psicológicamente, es la sonrisa. Pues la verdad, hoy se hacen ya pues seminarios y se gastan bastante dinero solamente para enseñar a la gente cómo, digamos, sacar esta sonrisa que se ha perdido en nuestra sociedad materialista. Nos consta un hermoso hadith eterno de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado por el imam Muslim en su sahih, que tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Y otra versión también: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق أو طلق. Sonreír pues en la cara de tu hermano es como una obra de caridad. Y esto, yo creo que obra de caridad, sentido de ibadah, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, algo tan sencillo que haciendo, pues para hacer obras de caridad hace falta pues quizás millones y millones de euros. Pues no, solamente con la sonrisa tan sencilla, saliendo desde el hondo y profundo de nuestro corazón, quizás también podemos ganar hasanat y algo tiene sus frutos en la sociedad. La sonrisa, después preguntas cómo estás, cómo te encuentras, estás trabajando, estás en el paro, pues algo de solidaridad, algo de hermandad. Y esto yo creo que rompe barreras, estos muros de hielo que existen en nuestra sociedad, pues no nos saludamos, la sonrisa mucho menos y siempre hay... Incluso la sonrisa quema calorías. Así que si hacemos una campaña, sonrían y rían, que van a quemar calorías, a lo mejor mucha gente se apuntaría. Lo importante también de la sonrisa es que muchas veces con una sola sonrisa uno puede estar en un estado psicológico un poco negativo, un poco de energía mala, ¿no? Pero con una sonrisa de alguien le puede entrar, digamos, un poco de luz, un poco de calma, un poco de tranquilidad. Si entendemos la importancia de la sonrisa, que es un derecho de los demás, hay que entender lo malo que es mirar a los demás mal, ¿no? Con una cara dura, ¿no? Y eso es un concepto que confunden nuestros hermanos. Mucha gente piensa que la religiosidad y que ser un buen practicante es renunciar a la vida, y a la hora de renunciar a la vida mundana es renunciar a todo lo que es alegría, a todo lo que es disfrute, a todo lo que es digamos, pasarlo uno bien, ¿no? Y es totalmente contradictorio a la esencia del Islam. El Islam es felicidad en sí, y es generar sonrisa y robar y generar alegría, conseguir esa felicidad, digamos, a nivel individual a través de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, que uno se sienta acorde a ese patrón divino que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido para nosotros, con una armonía en su vida, con una coherencia, con una tranquilidad y serenidad y paz interior, y transmitirlo a los demás para afectarles con ello, ¿no? Para que se influencien con ello. Esa es la filosofía del Islam. Y una persona que está en el camino de Allah, lo único que puede sentir es felicidad.
y eso se tiene que expresarse en sus rasgos, en su conducta, en su comportamiento. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos consta muchísimos hadices, muchísimas escenas, muchísimas actitudes de las cuales el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bromeaba con los sahaba, sacaba una sonrisa al sahaba, los sahaba le sacaban una sonrisa al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso no es contradictorio a los momentos, digamos, de emoción y a los momentos de dedicación y devoción ante Allah subhanahu wa ta'ala. El Islam es equilibrio, hay que darle al cuerpo, digamos, su merecido, hay que darle su merecido descanso, su merecido distracción y diversión, y al mismo tiempo generar ese ambiente positivo y ese ambiente alegre en nuestras vidas personales y en las vidas comunitarias, ¿no? Les recuerdo el número de teléfono para que puedan participar y decirnos si alguna vez han necesitado la ayuda de alguien y no les ha sido prestada. Pueden hacerlo llamando al 911 73 02 51. Oye, uno de los derechos es que si te quedas desamparado porque tu coche se ha parado o porque te has caído y te has herido, etcétera, ahí prestar ayuda es fundamental. Eso ya es obligatorio. Es obligatorio totalmente. Aparte, forma parte de algo tan importante que es el ojo a la hermandad. Innamal mu'minuna ikhwa. Ciertamente los creyentes son hermanos entre sí. Y esta hermandad no solamente teórica, somos hermanos con el hecho y el dicho. Algo en un momento tan necesitado, me encuentro en una situación complicada y mi hermano, en este caso mi hermano en el Islam y mi hermano en la humanidad, pasa olímpicamente de mí, pues dudamos incluso en su concepto de esta hermandad, sea de la aqida, de la creencia, o esta hermandad de la humanidad. Y varios alías y varios hadith auténticos nos dan una imagen que hoy quizás en la sociedad se han perdido. El famoso hadith de Nu'man ibn Bashir, relatado por el Bukhari Muslim. El mensajero de Allah, Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, nos da una imagen cómo debe ser la sociedad o los hermanos entre sí. Es como un cuerpo solo. Si un miembro de este cuerpo pues, se pone enfermo, el resto del cuerpo, quizás por solidaridad y por apoyo, también ni siquiera duerme y se pone también enfermo. Y ahí sobre todo debemos estar, no solamente en momentos concretos. Estamos ahora en una crisis tan quizás dura. Y ahí pues nos preguntamos, ¿dónde está la hermandad? Yo no llego, las 420 ya no la cobro, ni PIRMI, ni RAI, ni entonces, ¿qué hago? Pues esto es la hermandad, me encuentro desamparado. Y todo aquel que ayuda pues, a aliviar la situación de un hermano, pues Allah subhanahu wa ta'ala pues, le da la buena aventura, que le va a aliviar la situación en este mundo y también le aliviará, inshallah, en el día del juicio final. Esto justamente si alguien se queda desamparado porque ha sufrido un accidente de coche o porque se ha caído por algo puntual, mucha gente, pues evidentemente, por ser unas sociedades muy bien organizadas, donde el Estado cumple muchas de sus funciones, pues muchas veces nos olvidamos de que también es nuestro deber y lo delegamos de que, bueno, ya está la ambulancia, ya está la policía, ya lo hará el seguro, pero ni siquiera, digamos, nos dignamos en muchas veces de parar, ¿qué te pasa? Si necesitas ayuda. Solo esa compañía, ese acompañamiento en esos momentos tan tensos, a lo mejor es un señor o una señora que no es de la zona o que no sabe cómo actuar, con una sola compañía, con unas solas palabras y un consejo le podemos prestar mucha ayuda. Claro, porque hoy en día la gente entiende el auxilio, la solidaridad siempre con algo material, ¿no? Muchas veces un gesto vale muchísimo más que esa ayuda material. Yo rescataría el último hadith que ha mencionado el hermano Tawfiq para insistir sobre el concepto de esa solidaridad en el Islam que siempre te recuerda que tú puedes estar en esa situación y a la hora de llamarte a ofrecer la ayuda a los demás, realmente te estás ayudando a ti mismo, porque puede que pases por lo mismo y no vas a tener esa ayuda que no has ofrecido a los demás. Man farraja ala muslim kurbatan min kurabi dunya, farraja Allah anhu kurbatan min kurabi al-akhirah, yawm al-qiyamah. Y damos por hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala, en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquel que alivia a su hermano aquí o a un ser humano aquí, Allah subhanahu wa ta'ala le aliviará con algo tan importante, con un peso tan importante que son, digamos, las cargas del día del juicio final, dando por hecho de que aquí en el dunya es una recompensa, porque el jazao al ihsan illa al ihsan, la caridad y el buen trato y la excelencia
tiene que tener como recompensa la caridad, el buen trato y la excelencia. Ayudar a los demás, que los hermanos lo entiendan como una ayuda a nosotros mismos, porque nadie se salva de esas situaciones. La vida cambia, la vida da muchas vueltas, mucha gente tenía mucho dinero y hoy en día no tiene nada, mucha gente tenía salud y hoy en día no lo tiene, mucha gente tenía sus familiares y hoy en día no los tiene, y mucha gente ha necesitado o ha estado en la situación de poder ofrecer esa ayuda y no la ha ofrecido. Y llegó el momento de que necesitaba esa ayuda y no la ha encontrado. ¿Por qué? Porque no ha sido solidaria en ese momento. La cultura islámica o la filosofía islámica a la hora de proporcionar esa ayuda para que nosotros lo tengamos presente siempre es muy importante, y que cada musulmán lo tenga en su mente presente cuando se le acerca un hermano pidiendo cualquier tipo de ayuda, sea, digamos, material o sea, digamos, un simple gesto. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam convierte incluso al ibtisama en una ibada, y no creo que exista en las otras religiones que considere la sonrisa como una obra de caridad a través de la cual conseguimos una recompensa y hay en ella una buena intención. Yo le regalo a mi hermano una sonrisa y procuro sacarle esa sonrisa adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, alegrándole la vida a ese hermano. ¿Qué decir de ayudarle y sacarle y aliviarle de un apuro? Eso es ayuda para nosotros y una grandísima recompensa. Si no mal recuerdo, hay un hadith en el que el profeta, la paz sea con él, dice que quien ayude a alguien que está en un apuro es mejor que orar en mi mezquita 40 días. Es decir, imaginad que no es cualquier mezquita, su recompensa es muchísimo más mayor, así que ayudar a alguien en un momento incluso es mucho mejor que rezar en la mezquita más sagrada. Otro de los derechos, deberes, que han quedado un poco ahí, un poco marginados también, ignorados, salvo para los familiares, incluso a veces los familiares fallan, es visitar a una persona que está en el hospital, a una persona que o está en su casa pero enferma. Visitar al enfermo es un deber de uno y un derecho del enfermo. Las dos cosas. Esta es, digamos, la filosofía islámica. Los deberes y los derechos van siempre juntos. Hay facultades de derecho, pero no hay ninguna facultad de deberes para educar a la gente también de cumplir con los derechos y los deberes. A mí me llama la atención, contestando a tu pregunta, un hadith qudusi. Y la verdad, pues, la lectura superficial del hadith, sin sacar las lecciones, pues nos quedamos cortos. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Abdi, maridtu wa lam tazurni. Oh siervo mío, me he puesto enfermo y no me has visitado. Sabemos por excelencia, nos sobra que Allah subhanahu wa ta'ala es todopoderoso. Allah no se va a poner enfermo. Pero es una manera metafórica así de lanzar un mensaje de una manera práctica. Y Allah subhanahu wa ta'ala pues explica más. Le pregunta al siervo, ¿no? Le va a decir: oh Dios, ¿cómo vas a enfermar si tú eres el creador de todo? Es la pregunta que ponemos todos, pero Allah subhanahu wa ta'ala contesta en el contexto del hadith, pues abdi fulan, pues mi siervo fulanito, pues estaba enfermo y no lo has visitado. Era el derecho y el deber, las dos cosas. Abdi, además, ya un nisbah, que algo que pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala, que somos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y sigue Allah dando ejemplos para, digamos, el resto, no solamente estos tres concretos. Abdi, istatamtuka falam tut'imni, pues siervo mío, te he pedido pues alimentarme y no me has alimentado. Allah subhanahu wa ta'ala no necesita nada de... Y era lo mismo también, la manera. Abdi fulan, pues mi siervo fulan, el vecino, el hermano, el ciudadano, yo qué sé, pues ha tenido hambre y no le has alimentado, no le has dado para comer. Y si le hubieras dado de comer, me habrías encontrado ahí la recompensa espiritual, aparte de realizar en la vida misma. El Islam no es solamente teórico, no, espiritual. Curiosamente, digamos, el hadith, si me lo permitís, y perdón que te haya interrumpido, Allah subhanahu wa ta'ala en el hadith al-Qudusi dice: si le hubieses dado de comer, lo hubieses encontrado guardado conmigo, ¿no? Sí. Guardarte esa recompensa. La wajadtahu indi. Si lo hubieses vestido, la wajadtahu indi, lo hubieses encontrado guardado conmigo, la recompensa te la guardaré. Pero en el caso del enfermo, la wajadtani indah. Si lo hubieses visitado, me hubieses encontrado ahí con él. Entonces, vuelvo a esa idea anterior de que el ayudar a los demás es una ayuda. Te vas a caer enfermo y vendrán a visitarte y tendrás la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala acompañándote. Esa es la esencia de la visita del enfermo. Hay otra que, bueno, casi en el contexto de la enfermedad, pero bueno, esperemos que Allah cure a todos y sane a todos los enfermos.
pues por ejemplo, cuando un vecino, un hermano, un familiar, evidentemente cuando fallece, es su derecho que los demás le acompañemos en su último viaje. Efectivamente, eso siempre reflejando la comunidad, ¿no? El estar arropando y arropados por nuestros hermanos. Es muy triste y lamentablemente hay personas que lo han sufrido y se han dado cuenta verdaderamente de la importancia de la comunidad. Aquellas personas que viven ajenas a la comunidad, por eso lo dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaykum bil jama'a, aferraos al grupo y a la comunidad. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. El lobo, digamos, ataca a aquella oveja descarriada y totalmente alejada del grupo. Eso es muy importante y muchas personas han desarrollado su vida lejos de la comunidad, no se han interesado, no se han preocupado, no han sido solidarios, han vivido su vida propia, pero en los momentos de necesitar ese consuelo, esa ayuda, ese arropaje, ¿no? ese arropaje y que compartan contigo tanto la felicidad, la alegría como la desgracia, esos son los momentos donde nos damos cuenta de la importancia de la familia, de la comunidad. Aquella persona que ha dedicado su vida a la comunidad siempre la comunidad le va a devolver ese favor arropándole y acompañándole en esos momentos. Es muy triste que una persona, por ejemplo, le fallezca un familiar cercano y que a la hora de querer enterrarlo que esté solo con 3 o 4 otros familiares, en comparación que otro pues vienen y acuden personas desde otros países para asistir a su funeral y sacarle y arropar a la familia y proporcionarle toda la ayuda y hacerles olvidar esa desgracia y esos malos sentimientos a la hora de perder un familiar. Y otras personas que han vivido solas y digamos, han tenido que sufrir las desgracias solas, sin poder digamos, disfrutar del favor de la comunidad. El Islam nos enseña que es un deber, pero antes de que sea un deber por nuestra parte hacia los demás, nosotros tenemos ese derecho de implicarnos en la comunidad para recibir. Una persona que no vive y no se preocupa por la comunidad no le va a aportar nada. Y nadie va a saber, aquella persona que acude diariamente a la mezquita, cuando falta la gente se preocupa, ¿no? Piensa que está enfermo, preguntan, le llaman, pero aquella persona que no se acerca nunca a la mezquita, pues nadie sabe si está enfermo o si está ocupado en sus asuntos. Una persona se sabe de su existencia. Efectivamente, pero en el momento que él se da cuenta de que le hace falta esa comunidad es en los momentos de desgracia e incluso en la alegría. Muchas veces nos gusta compartir nuestra alegría y cuando ya estás arropado de tu gente y aparte la gente más querida por ti, eso es un disfrute y una alegría más. Vamos a pasar de la tristeza que supone el fallecimiento, que en realidad no es más que pasar a otra vida, que es un viaje. Nos vamos a las alegrías y a la invitación, ¿no? Creo que este derecho sí que se ejerce muy bien. Y es que es un derecho de los demás. Si tienen una boda, una fiesta o lo que fuere, se invita. Si eres invitado, tienes la obligación de responder a la invitación, ¿no? Es un derecho de quien te invita. Siempre y cuando, sí, pues forma parte de los 5 o 6 derechos que ha mencionado nuestro amado y querido mensajero en el hadith de Tirmidhi, eran 5, en el hadith de Muslim eran 6, pues contestar la invitación de tu hermano cuando te invita. Y esto siempre y cuando se puede, por supuesto, sin ningún impedimento lógico y razonable. Y esto forma parte de estos lazos sociales que el Islam quiere que sean sólidos, que la hermandad no solamente por la boca, ¿no? Sobre todo en estos momentos felices que robamos a la vida tan ajetreada, pues nos encontramos en un acontecimiento de boda, de aqiqa o cualquier acontecimiento donde, alhamdulillah, pues se reúne la gente y sobre todo el Islam nos aconseja de no olvidar en estos los pobres. Lamentable hoy en día por la cultura materialista, estos siempre se hacen a los ricos y se gastan de una manera pues incluso contraria al Islam, de malgastar, incluso derrochar, a cierta vanidad, incluso entre las familias, ¿no? Al contrario, las comidas y los banquetes es un acto social para, digamos, la hermandad se manifiesta, sea palpable y teniendo en cuenta, pues en estos momentos de crisis económica que estamos pasando, sería interesante pensar también en los más necesitados y los pobres. Así que, digamos, ¿estáis de acuerdo que este derecho no sufre ninguna crisis? ¿A qué no? Todo el mundo cuando a todo el mundo le gusta ir. Se le invita siempre acude, ¿no? Dice que es un derecho de mi hermano sobre mí, entonces debo de cumplir. De acuerdo. Como bueno, el tiempo es limitado, como último derecho es el derecho de los demás.
a equivocarse. Es decir, tenemos que darles y responder a que, oye, con quien tienes un trato, sea un hermano, sea un vecino, sea quien fuere, un compañero de trabajo, lo que no vamos a exigir es que nunca se equivoque y una vez que se equivoque, digamos, no darle ese derecho a equivocarse y a rectificar. Siempre debemos de mirarnos en el espejo y ver en los otros el reflejo de nuestra naturaleza humana. Lo que nos permitimos a nosotros mismos se lo tenemos que permitir a los demás. Y lo que, como bien ha mencionado al principio el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el hermano Tawfiq, lo que desees a los demás, lo que desees a ti mismo, deséaselo a los demás. Y lo que no, pues tampoco. Esa filosofía de la vida yo creo que facilita muchísimo las cosas. Cuando tienes tu naturaleza, digamos, humana, que no eres una persona infalible, que no eres una persona libre de cualquier error, libre de cualquier pecado, pues oye, que como a ti mismo te permites, ¿no? y te concedes el lujo de poder equivocarte una y otra y otras veces y siempre te presentas en esos errores como un abogado porque actúas como un juez para los demás y a veces los errores, digamos, los conviertes en una condena directamente sin buscar ni los porqués ni los contextos. Somos seres humanos, el profeta Muhammad dice «Kullu bni Adam khata», «Kullu lafz umum» en usul al-fiqh, todo ser humano puede cometer errores, y los mejores de ellos son aquellos que se arrepientan y piden perdón. Nosotros nos podemos equivocar en todos los contextos de la vida, en los pecados, en ser injustos, en cometer errores en nuestras decisiones, en nuestro trato a los demás, en nuestra valoración, en nuestra lectura de la realidad, de todo lo que tú quieras, y lo mismo pasa con los demás. El musulmán debe de ser tolerante en ese sentido, siempre que tenga presente su naturaleza y el derecho de los demás a equivocarse y perdonar, porque nosotros vamos a necesitar ser perdonados. Nos vamos a equivocar seguramente, vamos a caer seguramente y vamos a necesitar ese entendimiento, esa comprensión y esa tolerancia. Perdonar y ser perdonado. Como último, ya nos vamos, y menos de un minuto si es posible, Tawfiq, Sí, y pues, ¿cuáles son, digamos, si quieres añadir algo a pero la pregunta es, detrás de todos estos derechos y deberes, ¿qué persigue el Islam, digamos, de forma resumida? Pues el Islam persigue esto, lo que hemos dicho al principio, el bienestar del ser humano, pues en el ámbito individual y en el ámbito de la sociedad, pues teniendo pues su papel como siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, viviendo esta vida y también teniendo la recompensa en el ákhirah. Yo siempre pues decía, añadiendo algo a lo que dijo el hermano Muhammad Sa'id, el profeta Muhammad en un hadith hasan, narrado por el imam Tirmidhi, decía que el mu'minu mir'atu akhihi, el mu'minu, el creyente, es el espejo de su hermano. Y siempre, como decía el Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, pues no hay que ser como, digamos, él recomendaba que los creyentes pues aman la verdad, y tienen misericordia de la gente, de las criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y debemos ser como las dos manos, pues una lava la otra. Esto es tan importante como filosofía islámica de todo esto, lo que el Islam quiere de nosotros. Inshallah. Pues Muhammad Sa'id, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tawfiq, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Les recuerdo que no solo pueden comentar, preguntar, sino también pueden sugerirnos temas y lo pueden hacer a través del mensaje o sobre todo del email y Facebook, a través de nuestro correo majalis@cordobacerdesna.com o a través de Facebook, facebook.com/majaliscórdoba. Nosotros volvemos, Majalis vuelve con ustedes el próximo martes, inshallah. Un servidor no va a estar, pero estarán nuestros compañeros aquí y les recibirá con mucho cariño nuestro compañero querido Muhammad M. Hasta la semana posterior, inshallah, vuelvo con ustedes. Así que hasta el próximo martes, sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.